Hola, mi nombre es Amadeo Alcántara. Antes que nada quiero ponerlo en claro que no tengo ninguna formación en biología ni en ninguna disciplina que aplique esa ciencia, ni medicina, ni epidemiología, ni ninguna de esas. En los últimos 2 días, en el día de ayer y en el día de hoy, han hablado a la República Dominicana los líderes más importantes políticos de todo el país. En el día de hoy ha hablado el expresidente Leonel Fernández y el candidato a la presidencia por el PRM, Luis Abinader, refiriéndose al tema del coronavirus y las recomendaciones que ellos hacen para tratar ese problema en la realidad dominicana. En el día de ayer, en cambio, habló el presidente Medina diciendo las medidas que el gobierno estaría tomando a partir del día de hoy también para enfrentar ese problema. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué tanto los gobiernos de todo el mundo como los políticos dominicanos le preocupa tanto ese problema cuando en apariencia no parece ser tan grave, ni tanto ni siquiera los pacientes infectados que hay, por ejemplo, en la República Dominicana? Anteriormente yo les comentaba que no tengo formación en biología, pero sí las tengo en matemática. Y creo que esa es una buena formación y es la única manera para nosotros poder entender un problema del cual nadie ha vivido en el pasado. Creo que una de las grandes dificultades para entender lo que está ocurriendo y la razón por la que algunos médicos o biólogos o epidemiólogos minimizan el impacto que nosotros podríamos tener con este tema es porque no lo han vivido. La última gran epidemia que tuvo la humanidad fue hace 100 años y ninguna de las personas que esté viva en la actualidad en realidad la vivió. Muchas veces cuando los médicos o cualquier profesional nos hablan de algún problema, nos hablan de su experiencia. En este caso en particular, nadie que esté vivo, o prácticamente nadie que esté vivo, en realidad la ha vivido. Este tipo de situaciones es mejor abordarlas desde las matemáticas, desde donde podemos abordar muchas cosas que no son parte de la experiencia diaria de los seres humanos. Con las matemáticas, por ejemplo, nosotros podemos estudiar y sondear el mismísimo universo. Una de las cosas más difíciles de comprender con el tema del crecimiento de cualquier organismo vivo, algunas personas dicen que los virus no son organismos vivos, se discute si son o no son organismos vivos, pero para fines de lo que estamos hablando en este momento, lo vamos a considerar como un organismo vivo. Una de las cosas más difíciles de comprender de cualquier organismo de este tipo es el crecimiento exponencial de los mismos. En mis manos tengo esta hoja. Para fines de este video, para fines didácticos, vamos a poner que mida 1 milímetro. Al doblarlo una vez, cualquiera de ustedes puede adivinar con mucha facilidad que el espesor resultante de esta hoja entonces sería 2 milímetros. Al doblarla en una segunda ocasión, cualquiera de ustedes puede advertir que ahora el espesor de la hoja es de 4 milímetros. Pero por alguna razón que desconozco, cuando se dobla una tercera vez, las personas tienden a empezar a equivocarse. Algunos piensan que serían 6 milímetros de espesor, cuando en realidad son 8. Pueden hacer el experimento en su casa y comprobarlo por ustedes mismos. La gran pregunta es, ¿qué pasaría si yo pudiera lograr doblar esta hoja 42 veces? En el mejor de los casos, las personas me responden 2 milímetros, 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas. Cuando la realidad es que si yo lograra doblar esta hoja 42 veces, el espesor resultante de esta hoja sería la distancia que hay desde aquí hasta la Luna. 400.000 kilómetros de distancia tendría esta hoja. Y no tomando como referencia el milímetro que yo dije originalmente para fines didácticos, sino tomando el espesor real de esta hoja. De esa misma manera, esa es la forma del crecimiento exponencial de los organismos vivos. En la pantalla le estamos dejando la fórmula para que puedan hacer los ejercicios en su casa a las personas que les gusta de la matemática. Ahora, este virus, el coronavirus, en la actualidad, en el momento en que este video está siendo grabado, en Europa se duplica la cantidad de infectados por cada 3 días. Es decir, es como si yo doblara esta hoja cada 3 días. Si la doblara una vez cada 3 días. ¿Qué pasaría si ese ciclo se repitiera 42 veces? Tomen en consideración que 42 veces son apenas 120 días. Son apenas 4 meses. ¿Qué pasaría si ese ciclo se mantiene de manera sostenible por ese tiempo? Para fines de la epidemia, puedo hacer el símil
que haría con esta hoja es como si creciera desde aquí hasta la misma luna. Esos números son realmente tan contraintuitivos que por eso es que la mayoría de las personas fallan, por eso es que la mayoría de las personas yerran al tratar de inferir qué va a pasar en pocos días con el crecimiento de este virus que muchas personas lo han tildado de poca letalidad. Y precisamente ese es otro tema también. Cuando nosotros hablamos, muchas personas han hablado en cuanto a la letalidad de este virus que es realmente bajita. La verdad es que no lo es tanto. Todavía lo fuera de un 1%, de un 2%, de un 3%, como os he dicho, sería una cantidad realmente grande de personas que resultarían letalmente afectadas por este virus. Pero peor aún, ese porcentaje no está bien calculado. Hemos visto en muchos medios que se habla de 2%, de 3%, pero ese cálculo se hace sobre la base de la cantidad de muertos que hasta ahora hay con el virus, entre la cantidad de infectados que hay hasta hoy, tomando en cuenta o incluyendo en ese cálculo a las personas que se infectaron hoy mismo o que se infectaron ayer, cuyo desenlace aún nosotros no conocemos. La forma correcta de hacer ese cálculo es calcular sobre la base de las personas que han tenido un desenlace en la enfermedad, ya sea que hayan tenido una fatalidad o ya sea que se hayan sanado. Cuando se calcula de esa forma la letalidad de ese virus, según los números que nosotros tenemos computados hoy en día, podría llegar a ser hasta del 8 o el 9% de la población. Una cantidad nada despreciable cuando se habla de un número tan inmensamente grande potencialmente de personas que se podrían infectar. Pero existe realmente una esperanza. Una de las estrategias que internacionalmente se ha adoptado es aplanar la campana de Gauss, de la que quizás ustedes no están familiarizados, pero en la pantalla tienen la gráfica para que puedan ver a qué nos referimos. Básicamente, la estrategia es retrasar en la medida de lo posible la mayor cantidad de infectados, de manera tal que no se llegue a acumular un número tan grande de infectados simultáneamente que lleguen a colapsar absolutamente los servicios médicos de la República Dominicana. La otra razón por la que se intenta hacer eso es para, retrasando un gran número de personas, lograr que finalmente se llegue a desarrollar una vacuna y que ya no sea un problema tan grave las personas que se lleguen a contagiar de este virus. Adicional a eso, adicional a lo anteriormente dicho, no solamente hay un número de letalidad que realmente se ha menospreciado cuando vemos los números que han sido publicados hasta la fecha, sino que también hay una cantidad importante de casos que llegan a estado grave, que puede ser entre el 15 y el 20% del total de los infectados, los cuales necesitarían equipos médicos, como ventiladores y todo, que necesitamos garantizar la disponibilidad de ellos para poder atender todos los potenciales casos que se presenten en un momento dado. Ese también sería una de las ventajas de nosotros lograr aplanar la campana de Gauss. Pero eso necesita de la colaboración de cada uno de nosotros. Necesitamos cambiar viejos hábitos y adoptar nuevos hábitos. Necesitamos dejar de ser tan gregarios como es parte de la cultura dominicana. Necesitamos ser más higiénicos, necesitamos lavarnos las manos con mucha frecuencia, lavarnos las caras, evitar situaciones de contagios. Necesitamos cambiar esos hábitos para que nosotros todos podamos lograr eso. Yo les exhorto, por favor, abastézcanse. En realidad, nadie puede, a ciencia cierta, garantizar que el abastecimiento estará ahí en cualquier momento dado durante la crisis. Por favor, abastézcanse de alimentos que sean duraderos. Abastézcanse de alimentos enlatados, arroz, aceite y todos aquellos alimentos que no sean tan perecederos. De manera tal que usted pueda garantizar en su casa que en un momento dado de la crisis, en donde nadie puede realmente garantizar que habrá suplido en los supermercados convencionales, que usted pueda garantizar que sin salir de su casa usted tendrá los alimentos necesarios. Mientras los supermercados sigan abiertos, sigan haciendo las compras habituales, dejando reservado ese mínimo necesario para cualquier contingencia. Muchas son las posibilidades, muchos son los escenarios que podrían presentarse durante la crisis en donde realmente se haga difícil salir a adquirir los alimentos necesarios. Por favor, con calma, con paciencia, pero abastézcanse, no dejen de hacerlo, por favor.
De cualquier forma, las pestes en algún momento terminan. Esta no será la excepción. Hay un límite superior que, llegado a ese punto, ya el crecimiento ni siquiera es exponencial. Las epidemias no son para siempre. Por definición, tienen un límite máximo de personas al que pueden alcanzar, y en la medida que se va acercando a ese límite superior de personas al que terminaría infectando, de hecho, la curva se va desacelerando y ya deja de ser exponencial. Ya deja de tener ese crecimiento tan abrumadoramente desconcertante que realmente tiene al principio esa epidemia. Ese momento va a llegar y nosotros podremos salir adelante. Nosotros podremos salir como nación. Es inútil tratar de minimizar la crisis que tenemos potencialmente de frente. No tiene ningún sentido, pero tampoco dejarnos abrumar. Sabemos que en algún momento terminará y nosotros saldremos adelante. Deberemos haber aprendido la experiencia, deberemos sacar provecho de todo eso, deberemos saber que las crisis no se resuelven de forma individual, deberemos saber que en el futuro deberemos tener más visión para enfrentar las futuras posibles contingencias. Lo lograremos, lo superaremos como pueblo, saldremos adelante. Estamos juntos en esto, con Dios delante, saldremos. Dios les bendiga.